La desaparición de Ethan Khalil Patz, un niño de 6 años, está llena de misterio, pero a la vez marcó un precedente en la forma y actuación al momento de la desaparición de menores. Fue uno de los primeros niños en aparecer en las campañas Foto en un cartón de leche, a principios de los años 80. Ya alguien fue condenado por el crimen, ¿pero es realmente culpable? Ethan nació el 9 de octubre de 1972 en Nueva York, hijo de Julie y Stanley Patz. En la mañana del 25 de mayo de 1979, Ethan le pidió a su madre si ese día podía hacer solo la caminata de alrededor de 2 manzanas hasta la parada de su autobús escolar. En ese momento, su mamá no miró ningún problema con dejarlo ir solo, sin saber que sería la última vez que vería a su pequeño hijo. Ethan salió de su casa con su mochila de útiles y $1 con el que pensaba comprar un refresco en la tienda de la esquina cerca de la parada del autobús. Pero nunca llegó a su destino. Su profesor se dio cuenta de la ausencia del niño, pero no lo reportó a sus superiores, así que sus padres se dieron cuenta de su desaparición cuando no llegó a casa a la hora que usualmente regresaba de la escuela. Al ir a buscarlo, se enteraron que nunca llegó al autobús, así que pensaron que desapareció en el trayecto entre su casa y la parada de autobuses. Sus padres llamaron a la policía y lo reportaron como desaparecido. Esa noche se inició una intensa búsqueda en la que participaron casi 100 agentes de policías y un equipo de sabuesos. Oficiales iban tocando puerta por puerta en busca de cualquier pista o información sobre su paradero. Como en muchas investigaciones criminales, familiares y personas cercanas son investigados como presuntos sospechosos, así que los padres de Ethan no fue la excepción, pero pronto fueron descartados como sospechosos o que tuvieran algo que ver con su desaparición. La búsqueda se prolongó durante semanas. Los vecinos y la policía recorrieron la ciudad y colocaron carteles con su retrato. Sus fotos se imprimieron en innumerables carteles de niños desaparecidos y cartones de leche. También se proyectaron en pantallas de Times Square, pero no se obtuvieron muchas pistas. Fue pasando el tiempo y en los años posteriores a la desaparición hubo confesiones falsas e incluso jóvenes que, para mí, sin escrúpulos, llegaron a presentarse a la puerta de la casa de los Patz afirmando que eran Ethan. En 1985, cuando un nuevo fiscal recibió el caso, identificó como sospechoso a José Antonio Ramos, un abusador de menores convicto que presuntamente era amigo de las antiguas niñeras de Ethan. Dentro de las investigaciones, la policía encontró cerca de un desagüe donde vivía Ramos fotografías con menores, de las cuales algunos tenían algún parecido físico con Ethan, pero no pudieron verificarlo. Alrededor de 1990 se inició un caso en contra de Ramos por las evidencias encontradas y las acusaciones de otros menores. Esperaban poder obtener alguna declaración que llevara a pistas sobre el paradero de Ethan. Ramos declaró que el día de la desaparición él llevó a un niño a su departamento y decía estar un 90% seguro de que se trataba de Ethan, ya que lo había visto en la televisión. Sin embargo, nunca se refirió a él por su nombre, solo lo llamaba el niño de la televisión. Se dijo que Ramos también dio información de la ruta que hacía el autobús de Ethan dibujando un mapa. Para 1999 era el principal sospechoso, pero no pudieron procesarlo, mas sin embargo, sí fue condenado por los otros delitos contra menores. Cumplió una condena de 20 años de prisión en la Institución Correccional Estatal de Dallas, en Pensilvania, por abuso a menores. Salió de prisión el 7 de noviembre del 2012. Poco después de su liberación, fue arrestado por una violación de la ley Megan. Los investigadores reabrieron el caso en el 2010 y 2 años después, excavaron los cimientos de una casa cerca de la familia Patz en busca de pistas. La excavación no arrojó nada, pero la cobertura mediática llevó a la gente a informar sobre algunos nuevos indicios, uno de los cuales llevó a los investigadores a una persona de interés, Pedro Hernández. ¿Recuerdan que cuando Ethan desapareció llevaba consigo $1 porque pensaba comprar un refresco? Pues supuestamente Hernández, de 18 años en el tiempo de la desaparición, trabajaba en una tienda de convivencia que quedaba por la ruta que tomó Ethan. En una confesión escrita, declaró que lo estranguló en el sótano de la tienda y que luego tiró los restos a la basura. El cuerpo nunca fue localizado. La policía en ese momento no contaba con pruebas físicas para corroborar su confesión. Mas, sin embargo, algunas pruebas llegarían por conocidos y familiares de Hernández,
quienes declararon que Pedro Hernández habría confesado públicamente el crimen del homicidio de Idán en frente de un líder religioso y otros feligreses de una iglesia católica, eso a principios de la década de 1980. Según la hermana de Hernández, era un secreto familiar a voces lo que Pedro habría confesado en la iglesia. El 14 de noviembre del 2012, Pedro Hernández fue acusado de los cargos de homicidio en segundo grado y privación de libertad en primer grado. Su abogado declaró que Hernández fue diagnosticado con trastorno de la personalidad, que incluye alucinaciones. Su defensa también alegó que tenía un coeficiente intelectual bajo en el límite de la discapacidad intelectual. En abril del 2013, su abogado pidió que se desestimara el caso, ya que las declaraciones de Pedro Hernández eran cuestionables. Decía que el caso era muy mediático y conocido en todo el país, tratando de dar a entender que mucha información del caso ya era pública. También alegaron que el interrogatorio duró muchas horas antes de que él se declarara culpable y que no le leyeron sus derechos Miranda. Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York dictaminó que las pruebas eran legalmente suficientes para sustentar los cargos y que el caso podía seguir adelante. El juicio comenzó a principios del 2015, pero el caso resultó en un juicio nulo en mayo del 2015, debido a un jurado en desacuerdo. El jurado no estaba convencido de que fuera culpable. Como había argumentado la defensa, el jurado le preocupaba que Hernández tuviera una enfermedad mental y que la policía pudieron haberlo obligado a hacer una confesión falsa. Un nuevo juicio comenzó en octubre del 2016, en un tribunal de la ciudad de Nueva York. El 14 de febrero del 2017, Hernández fue declarado culpable de la privación de libertad y homicidio grave de Idán. El 18 de abril del 2017, Hernández fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir al menos 25 años. Desde 1983, el 25 de mayo, aniversario de la desaparición de Idán, el día fue designado como Día Nacional de los Niños Desaparecidos en Estados Unidos. En el 2001, el homenaje se extendió por todo el mundo. Sin duda, su desaparición marcó un antes y un después en el mundo en cómo se manejan las desapariciones de niños, pero para sus padres fue el día que se quedaron con un vacío en el corazón que nunca se llenará. ¿Qué opinan de este caso? ¿Creen que el verdadero culpable está en la cárcel? Los leo en los comentarios.